Muy buenos días, muchas gracias a todos los profesionales de los medios de comunicación, una vez más por su seguimiento, muy especialmente ahora en unos días difíciles en los cuales, como el resto de los españoles, estamos conmocionados. Pero si hay algún sentimiento que hoy supera el de la conmoción, es el de la indignación y el sentimiento de asco, porque vamos rumbo a la tercermundialización de la vida pública española, de nuestras infraestructuras, y porque constatamos que si hay hoy más corrupción que en el Ministerio de Transportes en algún lugar, probablemente será solo en el Palacio de la Moncloa. Y constatamos que la corrupción mata. La tercermundialización de las infraestructuras en España es el rumbo al que nos ha condenado un gobierno mafioso y corrupto con el que ha colaborado activamente y alegremente la señora Pilar Alegría, que es la enviada de Pedro Sánchez a estas elecciones regionales en Aragón. Una tercermundialización que afecta a todo, no solo a las vías férreas, a las carreteras, a escuelas, universidades, a la red eléctrica, como hemos podido comprobar muy recientemente, y también a nuestros servicios públicos, como los servicios hospitalarios, que están totalmente colapsados por algo que ya no es simplemente inmigración, sino que es directamente una invasión, promocionada por aquellos que han dicho que la sanidad que los españoles pagan con los impuestos es una sanidad universal para todo el planeta y que luego lleva a los españoles a padecer listas de espera brutales. Esa es la realidad. Una invasión migratoria, como las que padecen muchas regiones de España y muchos pueblos, que trae innumerables problemas. Colapso de los servicios públicos, inseguridad en las calles, como las que ha padecido este mismo pueblo, la Almunia de Villagodina, y también islamización. Pero no tenemos ninguna duda y no vamos a olvidar que si Pedro Sánchez ha llegado tan lejos, lo ha hecho gracias a la colaboración y al apoyo del Partido Popular. Porque los pactos del Partido Popular y del Partido Socialista, desde Bruselas hasta Ceuta, pasando por los pactos que han tenido en Madrid, son los que han dado aliento y los que han dado cuerda a este gobierno durante mucho tiempo. Les acabamos de ver votar conjuntamente sobre un asunto tan grave como el de Mercosur en el Parlamento Europeo ayer mismo. Mercosur, que es el certificado de defunción del campo español, después del Pacto Verde, que era la amenaza de muerte y que también habían impulsado durante muchos años el Partido Popular y el Partido Socialista de la mano. Ellos son responsables, desde el búnker de Bruselas en el que conviven el señor Sánchez y el señor Feijóo, de la desindustrialización de Europa, de la ruina de nuestro campo, del expolio fiscal, de la pérdida de libertades, de la pérdida de soberanía, de la invasión migratoria y de toda la inseguridad y de colapso que trae sobre nuestros servicios. Y estamos aquí para dar una alternativa y para hacerlo todos los días, cumpliendo con nuestra obligación y trabajando. Y no para hacer como otros que se escudan en el luto y en el sufrimiento de la gente para no asumir sus responsabilidades públicas, como estamos comprobando estos días. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. Yo le querría preguntar, por esto último que ha mencionado, ¿qué le parece el pacto entre las distintas formaciones en Aragón para no hacer actos de precampaña? ¿Cómo valora ese silencio? Me parece que es un silencio cómplice con una tragedia que no es una tragedia natural, que es una tragedia que tiene motivaciones, que ha ocurrido por algo. Había alertas de los ingenieros, de los usuarios, alerta de los maquinistas sobre lo que estaba pasando. No se han querido escuchar. Hemos visto al ministro de Transportes dándose golpes en el pecho diciendo que iba a poner la alta velocidad en España a 350 kilómetros por hora, y un día después de la tragedia, después de peticiones que ya venían produciéndose por parte del sindicato de maquinistas, la bajan a 150 kilómetros hora. La alta velocidad prácticamente ha desaparecido en la mayor parte de los tramos en España después de esto, y entendemos que alguien tiene que asumir estas responsabilidades, las políticas y las responsabilidades penales, sin ninguna duda, y de hecho nosotros nos hemos personado en los tribunales para presentar querellas en los juzgados que ya están investigando la tragedia. El acuerdo de todos los partidos de mantenerse en silencio y de declarar unos días de luto es un acto de complicidad con los actos de corrupción en estos momentos, que sirve, entre otras cosas, para que la señora Pilar Alegría no haya explicado todavía a ningún medio de comunicación por qué su cuñado se ha beneficiado de su presencia en el ministerio y por qué ha recibido financiación pública a la empresa de su cuñado que no recibía antes de que ella llegase al ministerio. Y se ha escudado en las víctimas, se ha escudado en 43 muertos para decir que estos días no hablan.
Utilizan el luto, el sufrimiento de la gente para no dar la cara, para no asumir sus responsabilidades. Yo tengo el mismo sentimiento de pena. He podido leer, escuchar y ver en la televisión historias tristísimas que no voy ni a reproducir, pero los españoles no esperan de mí que venga a expresar unos sentimientos. No esperan que los políticos seamos plañideras, sino que cumplamos con nuestra obligación. Y mi obligación es representar a la gente que está indignada y denunciar la corrupción. Y decir hoy que la corrupción mata. Y que precisamente lo que ha ocurrido en Córdoba ha ocurrido en un ministerio cuyo ministro está en la cárcel, con una presidenta de Adif imputada en los tribunales, con un consejero de Renfe Mercancías, que era Koldo, que está en la cárcel, con noticias que hemos conocido de que querían colocar, por no insultarlas, a sobrinas de nadie en ese tipo de empresas y en las contratas que estaban participando en la renovación de la vía férrea precisamente en estos lugares. Y un día después de la tragedia bajan la velocidad a 150 kilómetros por hora en una declaración de autoinculpación. Y por eso yo no voy a mantener el silencio. El luto lo llevamos por dentro, las oraciones por las víctimas, el que tenga fe como yo que la tengo, pues las hacemos, pero cumplimos con nuestra obligación. El luto no puede seguir siendo una excusa de los políticos para no dar la cara, para no asumir sus responsabilidades. Y aquí tiene que dimitir mucha gente y tienen que sentarse en el banquillo muchos. Santiago, mencionaba usted la querella que ha puesto Vox hace escasas horas contra la expresidenta Adif imputada y también contra el actual presidente por delitos de homicidio imprudente, prevaricación y otros muchos. ¿Cree usted realmente que toda esta corrupción que hemos ido conociendo de este gobierno, entre otras cosas en el Ministerio de Transportes, puede haber afectado de forma directa a que haya esta dejación, por ejemplo, en el mantenimiento de los servicios ferroviarios? Lo creo firmemente y por eso hemos presentado esta querella. Yo creo que la corrupción mata. Yo no utilizo las palabras a la ligera. Yo creo que la corrupción tiene consecuencias. La corrupción destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones y hoy hemos visto que la corrupción mata. Hay corrupciones de mucha naturaleza. Hay corrupciones económicas, como probablemente la que hemos visto en estos momentos. Hay corrupciones por omisión, porque quizá un ministro se quiere poner una medalla y decir que los trenes van a ir más rápido que en Japón y resulta que las vías no lo permitían. Ese es otro tipo de corrupción. Hay corrupción moral en la política. La de aquellos, por ejemplo, que en Valencia se negaron a construir las infraestructuras que habrían impedido la riada. La de aquellos que impiden limpiar los montes y luego los ciudadanos ven como sus montes y sus pueblos son pasto de las llamas. Hay muchos tipos de corrupción en la política. Y en este caso estamos probablemente ante todas las corrupciones juntas. Y por eso yo lo quiero denunciar con toda firmeza. Igual que es el luto falsario de la mayor parte de los políticos en España. Sabemos que no prestan mucha atención a las encuestas, nos lo dicen siempre, pero acabamos de conocer la última del CIS en Aragón, donde se refleja un escenario muy similar al de Extremadura, ¿no? Con un aumento muy importante para su formación. El PP también ganaría, pero necesitaría en este caso a Vox para gobernar. No sé si ha hecho una lectura de esta encuesta, si la había visto o qué es lo que opina. Bueno, como usted dice bien en su pregunta, hago pocas lecturas de las encuestas, prestamos poca atención a las encuestas y especialmente prestamos poca atención a las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas y del señor Tezanos, porque si hablamos de corrupción hay que hablar de la corrupción del señor Tezanos, hay que hablar del fallo en las expectativas del señor Tezanos, de cómo utiliza las encuestas para favorecer al Partido Socialista. Yo no tengo ninguna duda de que si las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas a nivel nacional fueran ciertas, hoy estaríamos en elecciones generales. Sánchez habría convocado elecciones inmediatamente, pero son falsas y solo buscan movilizar a la opinión pública en una clave determinada y para beneficiar al gobierno, porque el gobierno ha saltado todas las instituciones desde la más alta hasta la más baja. Dicho lo cual, nosotros tenemos confianza en nuestras expectativas, confianza también en superar las expectativas de las encuestas.